Tras más de 10 años de silencio, mi hijo Hugo se puso en contacto de repente. Me dijo que se había casado sin que lo supiéramos y que ahora tenía 5 hijos. A pesar de trabajar hasta altas horas de la noche, se quejaba de una vida dura. Así que empecé a ayudarle con las tareas domésticas y el dinero después del trabajo, visitando su apartamento. Pero resultó que su hijo mayor y su mujer estaban holgazaneando, sin trabajar, y yo temblaba de rabia. Empujaba mi cuerpo agotado para seguir yendo a ese apartamento todos los días. Es imperdonable. Van a pagar caro por pisotear mis sentimientos. El fin de semana siguiente, mientras iba en el coche que conducía mi marido Nicolás, recibí una llamada de Hugo. «Hola mamá, llegaré pronto». Hoy nos vamos a vivir contigo. Cuidarás de los nietos, ¿verdad? Haz lo que quieras. Acabamos de llegar a nuestro nuevo lugar». «¿Qué nuevo lugar? Déjame corregir eso. No somos 7 viviendo juntos, sino 8. ¿Qué quieres decir?» Adiós. Luego colgué el teléfono sin hacer caso al confuso Hugo. Me llamo Rebeca y soy una ama de casa de 55 años. El año pasado, Nicolás y yo celebramos nuestro 30º aniversario de boda. Aunque no es raro oír hablar de parejas de nuestra edad que se divorcian o viven separadas, Nicolás y yo hemos vivido en armonía y sin grandes peleas. Vivir con Hugo en aquellos días era una lucha constante, ya que nos zarandeaba de un lado a otro. Mirando hacia atrás, parecía que estaba criando a un monstruo. Hugo nunca nos ha hecho caso desde pequeño. La madre de Nicolás vivía sola en el mismo pueblo, y Hugo se escapaba a su casa cuando algo no le gustaba. Cuando iba a recogerle, me reñía y me hacía comentarios sarcásticos, lo que se convirtió en un patrón habitual. Los motivos de las rabietas de Hugo eran siempre triviales. Se enfadaba porque quería una hamburguesa y le daban curry para cenar. Se enfadaba cuando le reñía por faltar a clase. Y se frustraba cuando un profesor le pillaba con tebeos en el colegio y yo también le reñía. Se escapaba a casa de su abuela por cosas tan insignificantes. Cada vez, su abuela me echaba la culpa a mí, despotricando histéricamente. «No haces las cosas bien, por eso regañan a Hugo. Lo siento, Hugo es más sensible que tú. Apóyale más, sí. Hay muchas otras nueras, pero solo hay un Hugo, con ella mimándolo». Por mucho que Nicolás y yo intentáramos disciplinarlo, Hugo no daba muestras de remordimiento, y con cada regañina suya, yo me sentía más deprimida y lloraba. Un día, harta, se lo conté a Nicolás, que montó en cólera y se enfrentó a su madre. «¿Cómo has podido decirle esas cosas a Rebeca? No te lo perdonaré, aunque seas mi madre». «Ah, entonces la mala soy yo». «Es porque esa nuera está demasiado ocupada con el trabajo y descuidando a Hugo por lo que ha salido así». Lo oí todo porque Nicolás la había puesto en el altavoz. «Rebeca ha estado cuidando de Hugo ella sola porque yo estoy ocupado con el trabajo. Lo está haciendo muy bien. Deja de culparla. Esa nuera te ha lavado el cerebro para que desafíes a tus padres. Bueno, está bien. Cuando vivas con nosotros, haremos que deje el trabajo y aprenderá a dedicarse a mí». Después de que Nicolás gritara a su madre, esta acabó llamando, diciendo que quería vivir con nosotros porque se había hecho daño en la rodilla. La idea de tener que cuidarla me hizo temblar, pero Nicolás se negó en redondo. Más tarde, tras una discusión con sus hermanos, se decidió que se fuera a vivir con la hermana de Nicolás. Mi suegra se mudó a casa de mi cuñada, que está bastante lejos. Y fue entonces cuando Hugo empezó a distanciarse de ella y se calmó un poco. Quizá porque siempre había sido rebelde desde pequeño. La fase rebelde de Hugo fue leve. Siempre estaba malhumorado y casi no nos respondía ni a mí ni a Nicolás, pero no recurría al maltrato verbal ni arremetía contra los objetos. Y antes de que nos diéramos cuenta, la fase había terminado. Nicolás y yo respiramos aliviados, pero después de terminar el instituto, Hugo dejó el trabajo a los 3 días. Cuando Nicolás le riñó, Hugo se fue enfadado de casa. Justo después, llamó la suegra. Hugo me lo contó por teléfono, regañándole solo por dejar el trabajo. «¿No te parece un poco duro?», dijo ella. «Es culpa suya por llegar tarde 3 días seguidos, Maeta». «Mamá, por favor, no te metas», replica Nicolás. Incluso después de que Nicolás colgara, ella siguió bombardeándole con llamadas y correos electrónicos, pero Nicolás continuó ignorándolos.
Pensábamos que Hugo volvería pronto, pero, contrariamente a lo que esperábamos, perdimos todo contacto con él. Ni mis mensajes ni los de Nicolás llegaban a Hugo, y nuestras llamadas no se recibían. Incluso preguntando a los amigos de Hugo no tuvimos noticias de él. Nicolás parecía preocupado, pero me consolaba diciendo, «Debe de estar bien, un día aparecerá de la nada». Sí, supongo que lo único que podemos hacer es creer y esperar. Asentí. Sí, así es. Sin Hugo, nos volcamos más que nunca en nuestro trabajo para distraernos de la soledad. La casa que nos habían dejado mis padres se estaba quedando vieja, así que decidimos vivir en ella mientras emprendíamos una importante reforma. Cuando todo estaba terminado, Hugo llamó de repente. «Hola, mamá. ¿Cuánto tiempo sin verte?» Hugo estaba muy preocupada. «No podíamos ponernos en contacto contigo para nada», le dije, con la voz temblorosa. «Pareces estar bien, eso es un alivio. ¿Por qué no vienes a dar la cara alguna vez?» «Sí, lo haremos. Por cierto, mamá, tienes dinero, ¿verdad?» Me quedé sorprendida. «Papá es directivo, y hay dinero en casa. Además, tú trabajas a media jornada». Continuó. «Pues nos va bien. ¿Por qué lo preguntas?», respondí, perplejo por su repentina pregunta. «Somos una familia de 7 miembros y andamos escasos de dinero. Estamos bastante apretados», me explicó. «¿Qué?», exclamé. «Ballet, piano, clases de francés, natación. El coste de las actividades está por las nubes, y con 5 niñas, los gastos de ropa se acumulan. Nuestros sueldos no dan para más». Con un suspiro, Hugo se lamentó. Le grité, «Espera un momento. Estás casado y tienes mujer e hijos, ¿no? Te enviaré la dirección, ven a visitarnos. Te gustaría ver a tus preciosos nietos, ¿verdad?» «Claro que sí». «De acuerdo. Iré». Confundida, pero habiendo hecho una promesa, visité la dirección que me dio el fin de semana. Cuando abrí la puerta del apartamento de un dormitorio, casi me tumba la basura que rebosaba por la estrecha entrada del salón. Una mujer con el pelo rosa y muy maquillada vino corriendo desde el fondo del salón. «Hola, Rebeca. Encantada de conocerte. Soy Elena», dijo. Cuando Elena me tendió la mano, sentí un dolor agudo en el dorso. Sus largas uñas me habían arañado, haciéndome sangre. El llanto constante de los niños y el ruido de sus pies corriendo, junto con los gritos de Hugo, lo convertían en un ruidoso caos. «Rebeca, ¿podrías hacernos algo de comer? Es que estoy desbordada», pidió Elena. «Claro, está bien». La cedí, pensando que si eran 5 niños, ella debía tener las manos llenas, pero la nevera estaba vacía y no había ni conservas ni arroz. Sin más remedio, fui al supermercado, compré los ingredientes y preparé los espaguetis con salsa de carne que habían pedido los niños. Hugo se quejó. Yo quería pollo frito. «No decidas tú sola», refunfuñó. «Ah, sí, lo siento». Me disculpé. «El jefe de la casa pide su deseo primero», insistió. «Bueno, como va a estar aquí todos los días, no pasa nada», intervino Elena. Me sorprendió su suposición. «Muy bien, mañana toca pollo frito entonces», dijo Hugo. «No puedo hacerlo todos los días. Trabajo todos los días menos los domingos», protesté. «Ah, pero tú terminas tu trabajo de media jornada a las 3 de la tarde, ¿no? Puedes venir después», sugirió Elena. Al ver la cara de frustración de Elena, Hugo también frunció los labios. «Ya ves que lo estamos pasando mal. Los 2 llegamos tarde a casa, así que necesitamos ayuda con los niños. La guardería cuesta más y los programas extraescolares cerraron, así que estamos atascados. He reducido el trabajo para cuidar de los niños, pero con mi sueldo a la baja, estoy al límite». Abrumada por su súplica casi llorosa, finalmente cedí. Sabía muy bien lo difícil que era compaginar el trabajo con la crianza de los hijos. A partir del día siguiente, empecé a pasarme por casa de mi hijo mayor y su mujer después del trabajo para ayudar con la limpieza y la cena, pero por muy ordenada que la dejara, al día siguiente la casa volvía a estar hecha un desastre con envoltorios de caramelos, ropa desechada y latas vacías de zumo y cerveza. Aún así, seguí visitando la casa de mi hijo y Elena. Siempre volvían sobre las 9 de la noche, así que supuse que estaban demasiado ocupados con el trabajo para ocuparse de otra cosa y me compadecí.
A pesar de trabajar tanto, el estribillo constante de Hugo y Elena era: estamos arruinados. Me pregunté si tendrían trabajos mal pagados, pero sin entrometerme, hice generosas donaciones por Navidad y cumpleaños, ofreciendo bastante dinero por cada nieto. Después de un año así, me sentía abrumada por haberme excedido. Lo siento, no podré venir durante un tiempo. Me disculpé por teléfono. Hugo respondió con pesar: vale, siento haberte presionado tanto. Mamá, por favor, descansa. Ves, puede ser considerado. Se lo comenté a Nicolás, que frunció el ceño. Uno de mis subordinados vive en el mismo complejo de apartamentos que Hugo. Dijo: los han visto deambulando por el centro a plena luz del día. ¿Qué? No puede ser. Pero con una sensación de inquietud, al día siguiente conduje hasta el centro después del trabajo, medio en duda. Aparqué cerca de la estación y esperé una hora. Cuando aparecieron mi hijo y su mujer, me quedé de piedra. Salían de un bingo situado junto a la carretera. Charlaban y reían a carcajadas al pasar junto a mi coche. Hoy te ha tocado el gordo. Elena, deberías salir conmigo por la noche en vez de estar de fiesta todo el rato. Es divertido, ¿verdad?, dijo Hugo. Quizá de vez en cuando. Me aburro de andar por ahí como tú. ¿Pero no crees que deberíamos empezar a trabajar pronto? Tenemos alquiler y facturas que pagar, y nos están llegando avisos, contestó Elena. No te preocupes, podemos pedirle dinero a mamá, dijo Hugo. No daba crédito a lo que oía. Bueno, sí, tener 5 nietos ya es bastante buena obra. Deberían darnos dinero por eso, convino Hugo. Y entonces hizo una sugerencia chocante. Oye, ¿qué tal si volvemos a casa? Podríamos conseguir dinero y canguros gratis. Y mamá podría ponerse a trabajar. Podríamos vivir para siempre. De verdad, estupendo. ¿Cuándo lo hacemos? Sus risas se desvanecieron y golpeé el salpicadero con el puño. Estaba tan enfadada que podría llorar. Después de todo el esfuerzo por darles a esos dos un respiro en sus ajetreadas vidas, pisotearon mis sentimientos. No se lo perdonaré. Pagarán por lo que han hecho. El fin de semana siguiente, mientras iba en el coche de Nicolás, llamó Hugo. Hola, mamá, llegaremos pronto. ¿Qué? Cambié a altavoz para que Nicolás pudiera oír. Nos mudamos todos hoy. Cuidarás de los nietos, ¿verdad? Ni siquiera me sorprendió. Acababa de recibir una llamada de mi suegra. Hugo y sus hijos habían enviado un montón de sus cosas, así que le contesté alegremente: sírvete tú mismo. Acabamos de llegar a nuestra nueva casa. ¿Nueva casa? Solo una corrección. No son 7 personas las que se mudan, son 8. ¿Qué? ¿Qué pasa? Adiós. Ignorando la confusión de Hugo, colgué. Llegamos y salimos del coche. Atravesamos la verja negra y bajamos por el camino. Contemplé la mansión de tejados rojos, rodeada de árboles. Es una casa realmente preciosa, es como un sueño hecho realidad. Es un lugar usado, pero el interior sigue estando muy cuidado, y fue una auténtica ganga, ¿eh? Pero, Rebeca, es frustrante, ¿verdad? Tener que entregar la casa que reformamos para vivir nuestros días en ella a Hugo. Nicolás lo dijo frunciendo el ceño. Me volví para mirarle. Entonces, Nicolás, ¿te vas a vivir con esa gente? De ninguna manera. Por mucho que me rueguen, me niego rotundamente. Asentí ante la firme declaración de Nicolás. Yo pienso lo mismo. Así que dejemos que se las arreglen solos, ¿no? En lugar de eso, a partir de ahora no les ayudaremos en nada. Es justo, ¿no? Sí, me alegro de haber podido cambiar mi trabajo por trabajo a distancia, añadí. A mí también me alivia que hayan aprobado mi solicitud de traslado. Lo que pasa es que en la sucursal de al lado faltaba personal. Mientras hablábamos en el patio, llegó el camión de la mudanza. Empujamos la pesada puerta y vimos con satisfacción cómo los de la mudanza llevaban muebles y cajas a la casa, dando instrucciones de vez en cuando. Fue antes de lo esperado cuando Hugo cedió, apenas 3 días después de la mudanza. «Mamá, vuelve, por favor», suplicó en el contestador, que tenía decenas de mensajes que me incitaban a coger el teléfono para quejarme. Cuando contesté, me suplicó con voz casi llorosa. «¿De qué estás hablando? Elena y tú queríais vivir en esa casa, ¿verdad? Os mudasteis de un apartamento, de una habitación a una casa de 5. Eso es una mejora».
Nadie me dijo que la abuela iba a vivir con nosotros. Casi me río del grito de consternación de Hugo. Sí, a través de mi cuñada, había tendido la mano a mi suegra, sugiriéndole, ¿por qué no vivir con Hugo? La egoísta suegra, habiendo agotado la paciencia de su amable y aguantadora nuera y yerno, y siendo rechazada por otros parientes por acogerla, se había enfurruñado volviendo a su propia casa. Difundió por el barrio que mi familia me había abandonado, a pesar de mis maltrechas rodillas. Cuando me enteré por Nicolás de que mi cuñada y mi cuñado no podían más, pensé que era el momento perfecto para proponerle que se fuera a vivir con Hugo. ¿Por qué? Cuando Hugo era pequeño, era el niño de la abuela. Los dos se unieron para culparme y se alegraron de ello. En aquel entonces, solía llorar todos los días. Los profesores del colegio señalaban el mal comportamiento de Hugo, y si le reñía, recibía el sarcasmo de mi suegra, y sentía que me iba a salir una úlcera. Odio a esta vieja rencorosa. No hace más que holgazanear en el sofá, regañando constantemente a Elena. Se entromete en cómo criamos a los niños, pero tampoco aporta un céntimo ni se ocupa de ellos. Estar cerca de ella me pone furioso. Bueno, vosotros hicisteis lo mismo, ¿no? Repliqué bruscamente, mintiendo sobre el trabajo para obligarme a hacer todas las tareas domésticas mientras tú salías a jugar. Sabías que estaba agotada de trabajar todos los días, pero me tratabas como a una criada, y luego te mudaste a casa de tus padres porque así no tenías que pagar alquiler ni gastos de manutención. ¿No es una desfachatez? Hugo se calló y yo fui a por todas. Como padre, es natural cuidar de tus propios hijos. Claro que tener 5 es duro, pero entonces, ¿por qué tuviste una familia numerosa? Incluso las mascotas muestran amor a sus crías. Es vergonzoso no trabajar, ir de un lado para otro y gorronear a tus padres para vivir. Le colgué a Hugo mientras seguía en silencio, esperando que mis palabras le hicieran reflexionar un poco. Mientras pensaba, empezaron a llegar llamadas de mi suegra sin parar. Las ignoré durante un rato, pero tuve que pasarme a regañadientes por la antigua casa porque se me había olvidado algo. Los zapatos no estaban, así que parecía que Hugo y Elena habían salido. Entré de puntillas en la cocina para coger lo que necesitaba y me dirigí a la salida cuando me sorprendió mi suegra, que tenía cara de máscara de furia. Oh, me alegro de verla bien. No está nada bien, me gritó, con la cara roja. Rebeca, me has endosado a tu fracasada nuera. ¿De qué me estás hablando? No te hagas la tonta. La mujer de Hugo, Elena. ¿Qué le pasa? Forcé una sonrisa y miré a mis pies. La basura desbordaba el pasillo y el salón. Era una lucha caminar hasta la cocina sin pisar desperdicios. Si a la suegra no le gustaba, debería ordenar, pero lo más probable era que los 3 adultos no limpiaran y se dedicaran a holgazanear, empeorando las cosas. Al llegar el verano, probablemente había atraído a bichos y roedores. Un espectáculo miserable. Cuando le pedí té a esa niña, me dijo que me lo hiciera yo, y cuando le digo que limpie, se hace la desentendida. Se pasa el día jugueteando con el móvil, pasando el tiempo perezosamente, y ni siquiera cocina. Se limita a alinear los paquetes de comida comprados en la tienda sobre el escritorio. La casa es un desastre total, como un basurero. Tienes que enseñarle modales a la mujer de tu hijo. Por favor, habla de eso con Elena, no conmigo, Sama. Además, si ella no está limpiando, Hugo debería hacer las tareas domésticas. ¿Qué? ¿Tener a un hombre haciendo las tareas domésticas? ¿Estás loca? Mi suegra despotricaba con una furia increíble. Es culpa tuya que tu nuera no esté bien entrenada. Ven a limpiar y de paso haz las tareas domésticas. Aunque digas que trabajas todos los días, es solo a tiempo parcial, ¿no? Deberías ser capaz de cuidarme. Ese es el trabajo de una esposa. Me niego, estoy más ocupada de lo que parece. Por favor, disfruta ordenando con tu nieto y tus adorables nietos. Adorables. Son unos insolentes. No me muestran ningún respeto y no soporto su ruido. Los habría mimado si fueran niños. Una nuera que no puede tener un hijo es solo una molestia. Suspiré y me enfrenté a mi suegra. ¿Dijiste eso delante de Hugo y Elena? Claro que sí. Entonces Hugo se enfadó increíblemente conmigo. Echar a una pobre anciana con las piernas mal. ¿Cuándo se volvió tan desalmado? Por eso no les cae bien a sus propios hijos.
¿Qué has dicho? Mientras los ojos de mi suegra se desorbitaban de ira, le informé con frialdad. No quiero que me diga que es solo un trabajo a tiempo parcial alguien que no ha trabajado un solo día en su vida. No vendré más por aquí. Y tampoco esperes que responda a tus llamadas. Disculpe, ¿con quién te crees que estás hablando así? Oí cómo se apagaba su voz enfadada mientras conducía de vuelta a casa. Más tarde, esa misma noche, el teléfono siguió sonando insistentemente, así que le conté a Nicolás lo que había pasado y discutimos qué hacer. Nicolás parecía exasperado y se disculpó. Rebeca, siento que hayas tenido que pasar por esto. Ya no tienes que contestar a sus llamadas. Yo también voy a cortar, ¿te parece bien? ¿Tu hermana y tu hermano no cortaron lazos con ella también? Está bien. Estoy harto de tratar con ella. Muy bien. Así que Rebeca y Nicolás bloquearon el número de su madre. Justo cuando pensaba que podíamos relajarnos, hubo otra llamada de Hugo. De mala gana, contesté al teléfono, y la voz de Hugo era chillona por el pánico. Mamá, ha llegado un aviso sobre el pago de la hipoteca. ¿Por qué va dirigida a mí? Se supone que es tu casa, ¿no? Pues sí, es la casa que le quité a papá. Os dije durante la visita de verano, cuando vinisteis todos, que íbamos a cambiar el título de propiedad de la casa. Hugo sonaba completamente perdido. Os dije que era importante escuchar, pero solo escuchabais a medias mientras jugabais con el móvil. En serio, no me acuerdo de eso. Frustrada por su descuidada respuesta, me quedé horrorizada. Sí que cambiamos el título, pero fue decisión nuestra. Así que Nicolás ha estado pagando la hipoteca. Pero ustedes irrumpieron y empezaron a vivir aquí sin permiso. Así que es justo que paguen los ocupantes. ¿Qué? ¿Vosotros sois los que os fuisteis? ¿Cómo se supone que voy a pagar una hipoteca de $1,000 mensuales? Enfureció Hugo. Elena y yo estamos endeudados hasta el cuello. Ese no es mi problema. Si trabajaras duro, podrías ir pagando poco a poco, pero esperar que los padres te cubran es la razón por la que estás en este lío, hundiéndote cada vez más en deudas. No quiero oír tu sermón. Esto es malo, muy malo. La voz de Hugo temblaba, probablemente pálido como un fantasma. Bien, $50,000, dame $50,000 y nos las arreglaremos por un tiempo. En un tono desesperado, Hugo me suplicaba. Últimamente, me va bien apostando a los caballos. Si me das $50,000, los convertiré en 500,000 y te los devolveré. Así podré cubrir el alquiler atrasado del viejo apartamento, las deudas que acumulé apostando y los préstamos de las tarjetas de crédito de Elena. La voz de Hugo era casi entusiasta. Por favor, no quiero defraudar a tus lindos nietos. Somos familia. Tenemos que ayudarnos cuando los tiempos son difíciles. Me sentí totalmente agotada, sujetándome la frente y tragándome mi rabia. Hablé en voz alta. He sido yo quien ha pagado las extraescolares de mis nietos, quien ha dado más de lo normal, y los cumpleaños. Creía que ya hacía bastante, ¿eh? Todo eso probablemente no sume ni $10,000. Eso no es ni de lejos suficiente. Tú eres el padre. Se supone que debes ayudar a tus hijos. Tienes dinero extra, así que danos más. Ya basta. Cuando le regañé, Hugo jadeó al otro lado del teléfono. Nicolás y yo no trabajamos solo para darte dinero. Trabajamos para vivir nuestra jubilación sin ser una carga para ti. Le aconsejé a Hugo como si hablara con un niño. Ya tienes 30 años. ¿Cuándo vas a valerte por ti mismo? Antes de pedir ayuda a tus padres, busca un trabajo y ponte a trabajar en serio. Ya eres padre de familia. Pero, a partir de ahora, debes confiar en Elena, no en mí. Trabajad juntos y haced que funcione. Hugo parecía querer decir algo más, pero colgué después de decir solo eso. Hugo y su mujer, Elena, tuvieron que vender su casa con lágrimas en los ojos porque no podían pagar el préstamo de $100,000. En pocos meses, sus 5 hijos habían convertido el interior en un desastre, y el agente inmobiliario les dijo que no podían vender la casa sin reparaciones, lo que no hacía sino aumentar su deuda. Tras mudarse a un viejo apartamento de un dormitorio con sus hijos, Hugo y Elena consiguieron saldar una pequeña parte de su deuda con el producto de la venta y planeaban pagar el resto trabajando. Sin embargo, resultó que ambos estaban acumulando deudas en secreto, contando con mi dinero. No puedo creer que hayan cedido tan tranquilamente después de tanto hablar de aprovecharse de los padres. Cállense.
Qué descaro que intenten sacarle dinero a mis padres. La pareja siguió peleando así, y pronto los vecinos les denunciaron por ruidos, lo que les obligó a abandonar el piso. Desde entonces, he oído que siguen echándoles y mudándose a otros sitios. Aún así, Nicolás y yo nos hemos equivocado en la educación de nuestro hijo. Ya es demasiado tarde para arreglar las cosas, pero Hugo es un adulto de 30 años con una familia. A partir de ahora, tiene que mostrar cierta responsabilidad como marido y padre y ganarse la vida, según los familiares de Nicolás. Después de una gran pelea con Hugo y su familia, mi suegra volvió a su casa anterior. Está mal de las rodillas, pero se las arregla sola, a veces con la ayuda de una asistenta. Sin embargo, se ha vuelto tan exigente que últimamente las agencias de limpieza la rechazan, y parece que su casa se ha convertido en un caos. Nicolás y yo llevamos una vida tranquila en una casa grande con un patio espacioso. Atrás quedaron los días en que mi suegra me regañaba injustamente o en que Hugo y su mujer me trataban como a una criada. Ahora, Nicolás y yo disfrutamos de paseos por los bosques cercanos y de visitas a museos y galerías de arte los fines de semana. Nos hemos prometido que, en nuestros años dorados, no dependeremos de nadie más y, con el tiempo, nos mudaremos juntos a una residencia de ancianos. Puede que no haya sido capaz de conectar con Hugo, pero estoy decidida a seguir unida a mi marido hasta el final de nuestros días.